sentimiento se da producto de la relación, para que lo podamos entender así, es una relación cuando yo estoy relacionándome con alguien y entonces yo estoy en una posición de autoridad, o también estoy en una posición en donde las personas se debe de obedecerme a mí como autoridad. Entonces, cuando un ser humano es puesto, usted sabe que las autoridades son puestas por Dios, sean políticas, sean civiles, sean espirituales. Entonces, los seres humanos estamos organizados en todas estas áreas. Entonces, como seres humanos que estamos organizados, entonces las personas que ejercen autoridad sobre los seres humanos, entonces continuamente están dictando órdenes, leyes, reglamentos, obediencias en las cuales los seres humanos tenemos que sujetarnos. Ahora, cuando los seres humanos no se sujetan, entonces producto de ese friccionamiento de que ese ser humano no se sujeta, entonces resulta en un enojo. Es un sentimiento. Entonces ahí aparece el enojo. Entonces usted ve, el padre ejerce la autoridad sobre su casa y entonces el padre establece ciertas reglas. Y entonces, como se establecen ciertas reglas sobre la casa, dice, mire, la hora de entrada aquí es a las 8, a las 7, a la hora que él establezca. Cada quien establece un modelo de gobierno diferente, no puedo generalizar. Y entonces en ese modelo de gobierno dice, estas son las reglas de esta casa. Pero en el momento que los hijos, la esposa, el esposo o los que están bajo esa autoridad, sea en una familia, sea en un gobierno, sea en un país, sea en diferentes áreas que estamos subordinados a esa autoridad, entonces cuando no se lleva a cabo aquella obediencia que se debe de llevar a cabo, que se debe de cumplir, los horarios, los reglamentos y todas las conductas que se deben de tener, entonces aparece el sentimiento del enojo. Entonces, cuando el ser humano se llena de enojo en su vida, que a todos nos pasa, y si usted hace y usted se recuerda, y si usted hace como una retrospección de esa conducta, usted se da cuenta que el enojo aparece cuando no se cumple, cuando le desobedecen a usted. Cuando su hijo le desobedece, entonces aparece el enojo. Cuando usted está bajo una posición de autoridad y da una idea, y da un reglamento, y da una obediencia que se debe de llevar a cabo, entonces, y no se cumple, aparece el enojo. Entonces, ese enojo que aparece en la vida de los seres humanos, se convierte. Ahora, ese enojo, ese sentimiento, para que lo entendamos así, ese enojo se convierte en resentimiento. Entonces va como en un graderío, para que lo entendamos así. Va moviéndose, y entonces ese resentimiento que aparece ahí, entonces la persona que está ejerciendo esa autoridad, como el otro que debe de llevarlo a cabo esa obediencia, entonces se siente molesta por eso. Y esa molestia conlleva a la persona, al padre, a ese jefe, lleva a tener un resentimiento contra esa persona. Ahora, ese resentimiento que aparece muchas veces es un resentimiento justificado, porque se ha transgredido la norma, se ha desobedecido. Es un resentimiento justificado. Pero también en otras situaciones también se da que es un resentimiento injustificado. Es un sentimiento que aparece producto de un abuso de poder, producto de un abuso de poder de los padres, un abuso de poder del que está en esa posición. Y entonces aparece ese sentimiento, y es ahí en donde nosotros se necesita, viene el elemento de perdonar.
Entonces, en ese friccionamiento que estamos, para que lo entendamos así, entonces nosotros nos sentimos dañados. Y entonces el ser humano, cuando se siente dañado, producto de una molestia, entonces ese ser humano se siente resentido en su interior. Y entonces ese sentimiento no lo puede liberar. Ese sentimiento no lo puede perdonar. Entonces, como ese ser humano no puede perdonar ese sentimiento que aparece producto del enojo, entonces eso va carcomiendo el alma, va carcomiendo el corazón del ser humano. Y entonces eso es como una bomba que es como una bombita que nace y que se va haciendo una bombita, una bomba, y después se hace una bomba atómica en el interior y en el alma de la persona. Entonces, ese sentimiento que aparece producto del enojo, que muchas veces es justificado y a veces es injustificado, entonces uno tiene que tener la capacidad de perdonar. Lo vamos a ejemplificar con un ejemplo. Por ejemplo, un padre de familia. Un padre de familia dice, mire, en esta casa, nadie puede salir después de las 5 de la tarde, porque yo soy el dueño de esta casa, porque yo aquí pago la luz, pago esto, el otro, aquí, acá, y todo lo que usted quiera. Entonces esa es una orden que hay que cumplirla. Entonces viene el hijo y dice, yo no puedo perdonar eso. No puedo perdonar eso que mi papá hizo. Entonces ahí usted puede ver que puede ser algo justificado o algo injustificado. Ahora, ahí habría que analizar las causas que ese padre puso para que sea tan temprana la hora de entrada. O sencillamente es porque le pegó, como le digo, un abuso de poder. Le pegó en la gana que a las 5 de la tarde quiere verlos a todos ahí y punto. ¿Y qué va a hacer? Pues uno. Entonces, pero a pesar, como le digo, que haya sido un abuso de poder, a pesar de que haya sido algo sin abuso de poder, lo que haya pasado, la persona que está recibiendo la orden debe de saber perdonar a esa autoridad. Y debe decir, bueno, ni modo. O sea, aquí no puedo hacer yo más que obedecer. Y no solamente obedecer, sino que perdonarlo con justa causa o sin justa causa. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, a través de todos estos sentimientos que van apareciendo en este friccionamiento, van apareciendo estos sentimientos que nos van dañando. El enojo es uno de ellos. Ahora, muchas veces el resentimiento del enojo es producto de una condena que se nos hace. Hoy vamos a hablar acerca de otro elemento. El odio en el corazón aparece producto de las condenas que a nosotros nos hacen. Supongamos, nosotros vivimos en comunidad. Y en esa comunidad que nosotros vivimos, continuamente, como vuelvo a repetir, estamos friccionando. Pero viene el vecino, viene el jefe, viene cualquiera que esté en autoridad, y viene otro ser humano y hace una condena de nosotros. Nos condena por la percepción que nosotros tenemos. Entonces, esa condena aparece. Yo recuerdo de varias situaciones en donde la gente condena por percepciones, literalmente por percepciones. ¿Vea? Entonces, es ahí en donde, en esas condenas de percepciones, por ejemplo, alguien, por decirle algo, yo recuerdo de alguien que de la nada, creo que hace algunos años, le dijo el pastor, mire, ahí vi al hermano, aquel día lo vi por allá ¿cómo se llama? Allá por San Miguel, y yo iba pasando en el carro, dijo, iba pasando en el carro y lo vi orinando en la calle, a mí.
Y entonces, allá al tiempo me dijo el pastor, dice el hermano que te vio orinando en la calle. ¿Y cuándo fue? Le digo, tal vez. Y yo allá por Apopa andaba por decirle algo. O sea, nada. Y entonces, pero es lo que le digo, muchas veces se condena por percepciones. Entonces, porque es normal, pues, o sea, a veces hay un recuerdo de otro hermano que estaba acá en la iglesia y entonces él estaba esperando a una persona ahí hay un motel que se llama El Colonial, ahí por Montserrat. Y entonces él estaba esperando afuera, ahí afuera. Y entonces recuerdo que vino diciéndole al pastor, le dijo, mire hermano, fíjese que andan diciendo que yo andaba, yo saliendo del motel iba, y yo ahí estaba esperando a mi esposa, y aquí le traigo a mi esposa que mi esposa es testiga que yo le estaba esperando. No sé quién hizo esa condena, pues, o sea, no, me tiene sin cuidado, pero lo que le quiero decir es de que los seres humanos condenamos anticipadamente y también condenamos justificadamente, porque es cierto. Entonces, ahora, los elementos que llevan a la condena justificada o injustificada de nuestras relaciones son las que dañan nuestro corazón, y no solamente dañan nuestro corazón, sino que nos llenan de resentimiento. Entonces, ese tipo de conductas, los seres humanos nos vamos enraizando. Nos vamos enraizando y nos vamos enraizando de ese tipo de resentimientos, de ese tipo de conductas que nos hicieron. Y a veces esas raíces de amargura se vuelven imperdonables cuando no es cierta las cosas. Cuando usted está consciente que no es cierta las cosas. Y usted dice, yo no lo perdono. Y entonces usted dice, no, yo no lo perdono porque, mire, yo ni tan siquiera es cierto lo que dice. Ni tan siquiera es cierto lo que dicen. Y entonces eso nos enraiza más el corazón y el alma. Y entonces el problema de ese tipo de conductas, que como le menciono, aparecen por la condena que los seres humanos hacemos. Es normal, muchas veces, como le vuelvo a insistir, condenamos por percepciones. Por eso es bien delicado andar diciendo, mire, yo vi a fulano. O sea, eso es súper delicado porque se puede meter en un gran problema. Y por eso es que el pastor dice, mire, traiga otros 2 testigos más. Porque, mire, primero hay 7 personas iguales a nosotros. Y dicen que esas 7 iguales a nosotros son gemelos. Y a veces, después de eso, no solamente eso, sino que a veces nosotros también alucinamos también. Vemos cosas donde no hay cosas que ver. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Entonces, muchas veces, ese tipo de conductas de condena sobre nuestro prójimo son conductas que nosotros las recibimos. Usted y yo las recibimos porque el otro dijo y nos condenó anticipadamente. Entonces usted dice, por lo menos me hubiera venido a preguntar si yo era. Por lo menos me hubiera venido a preguntar y a decirme, mira, y después lo hubiera dicho. Entonces, pero ese tipo de conductas nos llevan a resentimientos interiores. El padre, por ejemplo, los padres que han sido muy estrictos en su hogar, los padres que han sido muy, ¿cómo le puedo decir? Muy mano de hierro, yo soy de la idea de que cada hijo tiene un tratamiento diferente y cada familia tiene un tratamiento diferente. Entonces los padres llegan a un punto en donde logran conocer qué tipo de hijos tienen. Y entonces a medida del nivel de hijo que tiene, entonces a medida de ese nivel, esa es la medida de la corrección que va a enfrentar ese hijo. Si el padre tiene una sana crítica, por supuesto. Entonces muchos hijos dicen, yo no le puedo perdonar a mis padres que me hacían trabajar. Y ahí están con eso. Me hacían vender periódico, yo no le puedo perdonar eso. Me hacían vender pan, yo no se lo perdono. Si yo era un niño, yo ni fui a la escuela, yo esto y yo esto otro. Y ahí están con esas raíces de amargura. Por eso le digo, cada quien tiene un nivel diferente
que los padres tienen que tener esa medida que aplicar al hijo para que al hijo no se le convierta en odio. Entonces, si usted solo aplica garrote, garrote, garrote y garrote, entonces su hijo después va a ser su archienemigo, como muchos hijos de muchos padres. Son archienemigos a muerte, así literalmente. Yo he escuchado de personas, de hijos que dicen, mire, el día que yo me encuentre con mi papá, yo me mato con él. Porque el papá anda armado y el hijo anda armado. El día que yo me encuentre me mato con ese viejo, me dice. Y entonces, ¿qué le quiero decir? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Lo que sucedió ahí es que hay una raíz interna, producto que le estoy mencionando, de un resentimiento que se aplicó con mucho rigor, mucho garrote, y no hubo el bálsamo. Y entonces se le volvió odio al hijo, se le volvió odio a la esposa. Por eso es que el saber corregir necesita mucha pericia. El saber corregir necesita mucha audacia. Por ejemplo, si usted vive hostigando a su mujer, o usted vive hostigando a su marido, entonces tarde o temprano lo va a dejar, aunque sea evangélico, porque si él no logra percibir en su interior de que es para su bien, que para esto otro, para acá, entonces se le va a hacer una bomba. Y por eso es que hay muchas mujeres que son una bomba con sus maridos, o viceversa. Entonces, ¿qué le quiero decir? Siempre es necesario saber decir las cosas, pero ¿por qué decirlas? ¿Por qué? Porque si la persona no puede digerir esto, habitualmente somos débiles. Unos somos más fuertes que otros y unos no logramos digerir la corrección, unos no logramos digerir la guianza, y como no la logramos digerir, entonces a la persona se le vuelve odio. Y entonces la persona dice, yo no perdono a mi tata, yo no perdono a mi nana porque me hizo esto y esto. Bueno, es que el problema es que usted dice ser evangélico. Y entonces el problema es que usted se congrega en una iglesia. El problema es que nosotros decimos somos seguidores de Cristo. Y entonces, si nosotros somos seguidores de Cristo, entonces por ende somos seguidores de Cristo porque Él nos ha perdonado nuestros pecados. Porque todos los seres humanos, no hay ni uno bueno. Todos fuimos constituidos pecadores. Estamos separados de la gloria de Dios. Todos estamos no solamente separados de la gloria de Dios, todos hemos sido condenados. Pero por la misericordia del Hijo de Dios, a nosotros se nos han perdonado nuestros delitos y nuestros pecados. Y entonces, así como a nosotros se nos ha perdonado nuestros pecados, entonces dice acá que nosotros también tenemos que perdonar a todos aquellos que nos han ofendido, producto de alguna situación. Y entonces, hermano, ¿qué hago si yo no quiero perdonar? El problema es que si yo no quiero perdonar, entonces también a mí no me van a perdonar. Entonces no es fácil. No es fácil estar diciendo esto. No es fácil estar en esos zapatos. No es fácil. Parece fácil el estar diciendo esto. Pero es ahí en donde uno tiene que entender que es un intercambio. A mí me perdonan y yo perdono. Y cuando yo entiendo esto, entonces me libero. Me libero la mente. Me libera el alma. Entonces dice acá, el versículo acá que leíamos acá, dice, porque el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. No es fácil, nada fácil. Esto no es nada fácil predicarlo, no es nada fácil vivirlo. Más cuando yo como persona soy la que estoy recibiendo la agresión. Más yo como persona soy la que fui violada, el que fue violado, y perdonar a mi agresor.
No, no, ese es pan de otro pisto. Yo perdonar al que me dejó sin casa, eso es pan de otro pisto. Yo perdonar a aquel que me metió el cuchillo, pero ni tan siquiera me lo metió de frente, sino que por la espalda, y todavía le dio varias vueltas. Eso es otro pisto, hermano. Aquí parece fácil, pero cuando nosotros estemos pasando por este tipo de conductas que nos hayan agraviado, no importando la situación, no importando que sea en el trabajo, no importando que tu marido viva hablando de ti, no importando que tus hijos vivan hablando de ti, no importando que tu padre te haya hecho esto aquí y allá, o tu madre te haya aborrecido y no te haya reconocido, no importando la situación que haya pasado, dice acá que es necesario que nosotros perdonemos para recibir el perdón de Cristo. Ahora, cuando vemos esto acá, esta situación, encontramos de que es necesario que nosotros como ofendidos entendamos esto. Nosotros también ofendemos. Nosotros también actuamos y condenamos anticipadamente. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado mal? Como le digo, directamente o indirectamente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Entender de que yo no me puedo llenar de rencores. Uno tiene que perdonar continuamente, liberarse. Si usted no aprende a liberarse, si usted no aprende a perdonar, entonces su alma, su cuerpo, primeramente su alma se va a llenar completamente de toxinas, y esas toxinas van a inundar su cuerpo. Y todo su cuerpo se va a llenar de una negatividad interna, todas sus neuronas, y van a empezar a brotar enfermedades en su cuerpo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Que lo que yo tengo que hacer es entender que necesito perdonar. Entonces, ¿qué sería liberador para mí? Para perdonar. No lo sé. Yo le podría dar un procedimiento para perdonar a alguien. Pero cada quien tendría que hacer un procedimiento. Cada quien tendría que hacer un procedimiento. Y decir, mire, de esta forma yo me libero. Yo siempre les he ejemplificado. Por ejemplo, aquí en la iglesia, no solamente en esta iglesia, sino en muchas otras iglesias, siempre se presta porque viene mucha lobada a conseguir novio, viene mucha lobada a conseguir mujer, a conseguir hombre. Y eso es terrible aquí. Y no solamente eso, sino que viene mucha lobada a querer vender cosas. No solamente eso, viene mucha lobada a querer lo que les iba a decir, a prestar. Entonces acá, para que usted entienda esto, ¿por qué lo menciono? Uno de los factores por los cuales las personas se van de la iglesia es porque no podemos convivir. Entonces usted ve que hay gente que viene a las 8, otros que vienen a las 10, otros que vienen a las 4, a las 2, porque no quieren ver al otro que les dijo algo, al otro que les prestó. Y entonces ese es uno de los factores. Y entonces acá hemos establecido de que acá no es bueno andar prestando. Entonces cuando a alguien le pida prestado, mejor regálele. Mire, mejor regálele. ¿Por qué? Porque usted se va a dañar. Y entonces acá no solamente se va a dañar, sino que si usted no puede perdonar, si usted no puede perdonar $5, si usted no puede perdonar $10, si usted no puede perdonar $50 o $100, si usted no puede hacer eso,
entonces se va a dañar tanto que esa va a ser el elemento que Satanás va a usarlo para botarlo del evangelio. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? No, mira, yo no soy banco. Primeramente, imagínense, si el banco no te quiere prestar, el banco no quiere prestarle. Los bancos no quieren prestarle. Las cajas de crédito no quieren prestarle. Y entonces, ¿por qué lo voy a hacer yo? Es algo lógico, pues. Pero entonces ahí viene el ego de uno, ¿verdad? No, yo quiero ser el rey de este que me pide prestado. Sí, vaya, vas a ser el rey, pero el día que no te paguen, no andes hablando de él. Entonces, el día que te quede mal, no digas nada. Entonces, ¿qué debe de hacer uno? Entonces, pero después nos hacemos las víctimas. Y entonces no digerimos. Y yo he visto personas que tenían 5 años, 10 años caerse de la obra de Dios, porque no lograron digerir eso, no lograron digerir. Entonces, ¿qué debe de ser uno? Lo que uno debe hacer es mejor curarse en salud. Si ya sabemos que esto lo va a usar Satanás, entonces mejor regale, pero no de prestado. Entonces, porque usted cada vez que lo vea al hermano va a decir, ahí viene mi carro, ahí viene mis 10 pesos, ahí viene Entonces va a llegar un momento que lo va a odiar y ya no lo va a poder ver y se va a tener que ir de la iglesia y le va a pasar eso mismo en otra iglesia y le va a pasar eso mismo en otro país y se va a ir a otra parte, pero lo que se necesita es liberarse. Y entonces, ¿cómo me puedo liberar? Insisto, yo podría darle un manual y decirle, mire, vaya donde esa persona y dígale, mira, te regalo los 10 pesos. Ya no me debes nada, no, olvídate. Yo soy el pasmado, el bruto, el tonto, y te agradezco porque por esta experiencia que me quedaste, ya no le ni a vos ni a nadie más, mano. Gracias, te agradezco porque solo obviamente fueron 20 pesos. Te lo regalo, mano, ahí te lo regalo, y que te queden, no te preocupes. Eso podría ser para liberarnos. No sé. Ahí cada quien sabe cómo podría liberarse. Yo les cuento del caso del pastor Plinio. El pastor Plinio hace algunos años, creo que en una reunión, él se alteró. Y entonces él se alteró y se sintió mal con el pastor general. Entonces resulta que él él era diabético y entonces le iban a cortar una parte de su pie. Entonces esa parte del pie que le iban a cortar, entonces el día siguiente le iban a cortar, entonces él vino, recuerdo que no sé si fue un lunes que vino a hablar con el pastor y la operación iba a ser el miércoles. Entonces él vino porque se sentía mal. Y entonces venía entró y no venía al culto, pues venía a buscar al pastor y entonces habló con él, se sentó con él, mire pastor, fíjese que el miércoles me van a quitar el pie, esto, otro. Y entonces, pero antes le dijo de que pase esto, yo quiero pedirle perdón si en algún momento yo lo ofendí. Discúlpeme si yo en algún momento yo he andado mal. Entonces el pastor ni tan siquiera se recordaba de eso, pues que había pasado hace como 5 años. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? No sé cuál sería lo que lo libera a usted. Para no cansarle, Dios hizo la obra en el hermano y no le amputaron su pie. O sea, es lo que le digo yo. O sea, milagrosamente cuando los médicos vieron que había hueso, ¿y cómo es esto? Le dijeron, si aquí no había hueso, si esto estaba podrido. Es que mire, es que Dios hace una sanidad del interior, del alma, del cuerpo, del espíritu, cuando uno se libera, Usted que es hijo y ha sido un gran malcriado, no crea que va a salir adelante. Si usted no se libera, usted ha sido un gran rebelde en su casa. A la 1 de la mañana, parrandeando, llevando mujeres, esto y todo lo que usted quiera. No sé, así solo dándole vuelta a la hoja, como que nada pasa. Oh, le di vuelta a la hoja, como que nada pasa, como que nada pasó. Dese terapia. Usted necesita liberarse, ir donde sus padres y decirle, mire papá, perdone, y mire yo tanta guerra que le di, mano. Perdóname, mire, chica, le vendí la casa, le vendí el carro, le vendí esto y usted siempre me ha tomado como su hijo.
Perdóneme, nunca lo he entendido, esto y lo otro. Mire, eso va a liberarlo y le va a traer prosperidad a su vida. Honra a tu padre y a tu madre para que haya prosperidad en tu vida. Por eso es que hay muchos hijos que no logran ver la de ellos. No logran ver la de ellos porque hay una atadura de perdón en el interior de su alma. Están enraizados, no perdonan a sus padres, no perdonan a su madre, no perdonan a su abuela por lo que le hizo. Con justa o sin justa causa, no importa. Lo importante es que nosotros tenemos que perdonar porque nosotros vamos a recibir y hemos recibido el perdón de Dios de nuestros pecados. Hay que responsabilizarse de las condenas que nosotros hemos hecho. Hay que responsabilizarse, sí. No. Con mi boca te acabé, mano, perdóname. Con mi boca te condené, perdóname. Eso lo va a liberar a uno. Y eso le va a traer bendición, le va a traer prosperidad. Y su alma, incluso su salud, va a empezar a mejorar. Porque todo esto está relacionado, cuerpo, alma y espíritu está relacionado en los tres elementos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Entender que se necesita el perdón para poder ser perdonado. Aquí usted puede ver que en esta oración del Padre Nuestro, el Señor les dice, ustedes oran así, entonces ahora le vamos a agregar el elemento del perdón. Y se los dejo así. No solamente le vamos a agregar el elemento del perdón, sino que si ustedes no perdonan, lo vamos a dejar como promesa. Si no perdonan, yo tampoco lo voy a perdonar. Vea, es un requisito sin el cual no existe el perdón. Entonces es algo lógico, es algo lógico. O sea, si nosotros no podemos perdonar, tampoco Él nos puede perdonar porque Él está viendo nuestra conducta y nuestra actitud de perdón hacia los demás. ¿Qué te han hecho? No sé, tú sabes, ¿qué te han hecho? ¿Te gritaron? ¿Hablaron mal de ti? ¿Te condenaron? Con todo respeto, probablemente te violaron. No sé qué te han hecho. Pero aquí no dice, solo vas a perdonar estas cosas. Unos han tenido que pasar diferentes tipos de pruebas, difíciles y complicadas. Gracias a Dios, tú y yo no hemos tenido que pasar algo que nos ponga en jaque nuestra fe. Pero, ¿qué te han hecho? No sé. Pero lo que te hayan hecho es la medida perfecta para poder perdonar a tus hijos. Lo que hayan hecho tus hijos, lo que hayan hecho tus padres. Termino esta noche. Con eso no significa que te vas a volver a llevar con ellos. No te estoy diciendo eso. Entonces ahora vamos a estar juntos. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso, que ya vamos a vivir juntos todos. No te estoy diciendo eso. Es que muchas veces nosotros no congeniamos con otro tipo de carácter. No sé si me doy a entender. O sea, hay gente que no congeniamos, pues no congeniamos, pues, o sea, vamos a pelear. Hay caracteres que vamos a pelear mañana, tarde y noche, pero eso no significa que no lo voy a perdonar. Sí, te perdono, pero ya, juntos pero no revueltos, pero estás perdonado, no te preocupes. No sé si me doy a entender. Pero si nos volvemos a poner, sí, como el hermano dice que hay que perdonar, entonces ahora todos juntos. No, el problema es que vas a volver a pelear y te va a volver a condenar y va a volver a decir que te levantas tarde, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Por qué odian a la suegra, a las montón de hermanas? ¿Qué suegra? ¿Qué mujer más haragana? Que no sé qué, que no, hombre, no, sepárese. ¿Por qué? Porque va a volver a pelear y entonces le va a volver a hacer el volado de raíz ahí otra vez y en esa otra ya le va a costar más perdonar. Entonces hay que perdonar. Pero eso no significa que nos vamos a revolver otra vez, pero hay que perdonar. Démosle un fuerte aplauso pues al Señor. Póngase en pie ahí donde está. Cantamos una alabanza.